a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Pastor, ¿tienes Mm, tu tiempo? Que el Señor Hola, le bendiga, pastor. gracias, mi esposa linda. Damos gracias al Señor, a mis hermanas les saludo cordialmente, a las que no están tan bien. Tenemos ahí, dejamos el respaldo para la clase. Hermana Sonia, la saludamos, hermana Rosa, la hermana Rosita está ahí, hermana Gloria, Edith, Daniela, Angélica, Jimena y Laura. Bueno, vamos a desarrollar la temática de hoy en relación al pasaje que se leyó en este instante, la segunda carta de Pedro. La primera ha sido realmente tremendo. Fíjese lo que dice allí, comparado el uno capítulo uno dice Pedro nomás, pero acá cuando uno lee en su segunda carta dice Simón Pedro, ¿recuerdan? Sí. En su salutación, si ve usted ve la primera carta, hace la comparación, dice Pedro solamente, Pedro apóstol. Pero sabe, y acá cuando leemos la segunda carta, se menciona Simón Pedro. Entonces, los nombres tienen que ver con sus dos aspectos como persona. En primer lugar, Simón tiene que ver con su debilidad. ¿Se acuerda del nombre que recibió de sus padres? Pero el nombre Pedro le dijo el Señor Jesús, ahora ya no será Simón, sino será roca. Será una roca, será Pedro, una piedra firme, fortaleza. Por lo tanto, vemos a este Pedro impulsivo, inestable, pero sabe, sobre todo, un hombre que aprendió a depender del Espíritu de Dios. Entonces, interesante ver este aspecto de Pedro. Cuando miramos estos aspectos de los personajes bíblicos, nos damos cuenta que allí están revelados todos estos aspectos
que la misma escritura van detallando. Interesante ver este punto. Simón representa como el autor de la epístola, fue el nombre que antes había recibido, pero también ahí se menciona y dice siervo, un servidor de Cristo, pero también apóstol, que ha sido enviado, comisionado por el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación. Y también, como la primera carta y la segunda carta tienen que ver con fortalecer a la iglesia, que tienen que ver con el aspecto de también de encontrar allí esta fortaleza espiritual que de una u otra manera eh, nos permite vivir esta enseñanza, ¿ya? Cuando miramos estos aspectos, hermano, es importante que vayamos detallando estos versículos, desmenuzando, como se dice. Ya hay unas tremendas verdades que allí se mencionan. Dice Simón Pedro, aquí en la NBI dice de esta manera, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Recuerda cuando también comparaba una fe más preciosa que, dice, una fe viva, una fe allí cuando leíamos la primera carta, una fe, tan valiosa que, y él otra vez retoma este aspecto de la fe tan preciosa como la nuestra. Dice, verso 2 dice, que abundan en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Una de las cosas que también aprendemos constantemente cuando vamos a la Escritura, profundizamos más y más de este aspecto. Y sobre todo, al mirar esta comparación, vemos lo siguiente. Vemos lo siguiente. Entonces, cuando hay una comparación, siempre cuando predicamos y cuando enseñamos, ¿cierto? Y en este día, una de las cosas que aquí Pedro está llevándonos a profundizar más de la enseñanza. Entonces, la enseñanza también se lleva a la predicación. Si podemos hoy día hacer un paralelo, ¿qué es enseñar y qué es predicar? Por ejemplo, la enseñanza explica la verdad. Aquí lo que estamos haciendo en este día, al enseñar la escritura, estamos explicando la verdad. Y en la prédica proclamamos la verdad. ¿Van viendo esa diferencia? Cuando predicamos, proclamamos la verdad. En cambio, aquí en el conjunto de personas donde hay interacción, podemos interactuar, explicamos la verdad. En la enseñanza impartimos conocimiento, pero en la predicación, cuando yo predico este pasaje, estoy buscando la transformación. También, cuando enseñamos, nos ocupamos de la doctrina, de los detalles de la doctrina, pero cuando lo predicamos, se ocupa de la aplicación en forma práctica de la doctrina. También, cuando enseñamos, apelamos al entendimiento, en lo que le decimos a cada hermano, dame tu mente, empápate de tu mente. Pero cuando predicamos esta enseñanza, apelamos a la voluntad para tomar una decisión, dame tu corazón. Entonces, interesante ver este comparado de lo que es la prédica y de lo que es la enseñanza, ¿ya? Bueno, también podemos decir que en la enseñanza hay interacción, pero en la prédica es un monólogo, ¿ya? Es un monólogo solamente. Entonces, para ir desarrollando hoy día, podemos decir que el cristianismo no es una religión mística, como muchas veces lo mostramos, pero sabe, el cristianismo es objetivo, número uno. Número dos, es histórico, relatamos los hechos que han sucedido en la historia.
También manifiesta la revelación de Dios, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, es racional. Si alguien puede ir a la primera carta, buscar lo siguiente, para entender lo racional. ¿Qué significa lo racional? Dice lo siguiente, lo racional. Primera Pedro 3:15. Si alguien lo puede leer. Primera Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santidad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya, ahí está la palabra, la razón. Quien nos demande una razón de la esperanza. Tenemos que, Bien. frente a tantas corrientes, a tantos pensamientos, nosotros tenemos que entender que el cristianismo no es algo místico, ¿ya? O es como de repente hay gente que de repente manipula, es como, ay, como colocar un imán, es como la gente dice, hoy siento, cuando dice la gente, voy al culto para recibir nuevas vibras. No, no es místico, ¿ya? No es místico, no vamos Mm, al culto para recibir vibras. Y fíjese, esas palabras, vibras hoy día, es un término netamente, no es bíblico, ya es de la nueva era, o la gente que hace yoga. Entonces, a veces de repente mezclamos términos de espiritualidad. Entonces, miren, fíjese, no es el evangelio, el cristianismo, es objetivo, Pastor, es histórico, el budismo utiliza ese término, el sí, budismo. eh, ya, gracias a la vida. Muy bien, pero a veces nosotros manipulamos a la gente, por ejemplo, hasta nuestras canciones. Yo he estado analizando las canciones, y por eso tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno. Hay unas canciones súper lindas, pero no tienen nada de Dios, nada de Dios. Mire, usted experimente, analice, por más que sea bonito, que levante tus manos, cuando levanto mis manos, puedo sentir el fuego, pero no hay nada en esa canción, no hay nada de Dios. Puede haber cualquier cosa y puedo sentir vibraciones en mi cuerpo. Entonces, nosotros al estudiar doctrina, al estudiar palabra de Dios, vamos a examinar todo, vamos a tener discernimiento. Por eso cuando cantamos, cantamos con el entendimiento. Por eso Pablo cuando también escribe y habla sobre los dones espirituales, habla sobre todas estas cosas. Entonces, eh, es interesante analizar todo esto. Bueno, muchas veces, bueno, voy a dar un ejemplo de una canción que antiguamente decía, eh, estoy ardiendo en el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti. Dice, las buenas nuevas que debemos proclamar, porque estoy ardiendo en el fuego celestial. Eso decía la canción antigua, original. Pero un grupo le cambió, le dijo, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, porque estoy ardiendo en el fuego celestial. Entonces uno cuando empieza a analizar, claro, ¿cuál es mayor? ¿Proclamar las buenas nuevas o hablar nuevas lenguas? Y yo pregunto a la audiencia, ¿usted habla en lengua o no habla en lengua? ¿O es más fácil proclamar las buenas nuevas? Entonces, a veces cantamos por cantar, entonces es importante, por eso llevamos esto a lo racional, a lo racional. Por eso el culto debe ser racional, ¿ya? Entonces, aquí vamos analizando estos aspectos tan importantes. Vamos al capítulo 1 verso 3 ahora. Dice lo siguiente, voy a leer en la NBI, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas
que necesitamos para vivir como Dios manda. Mire, Dios en nuestras palabras, a su iglesia y a todos nosotros, nos ha equipado con todos los recursos espirituales. ¿Ya? Es lo mismo cuando un profesional estudia, va a la universidad, recibe todo el conocimiento y recibe esa disciplina de su profesión. Pero si la guarda allí y no la aplica, ¿de qué le sirvió prepararse? Así también nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Evangelio, tenemos la iglesia, tenemos la oración, tenemos la escritura, tenemos todo esto, la comunión, la vida de iglesia, pero si no lo aplicamos, nada va a suceder. Entonces, es importante lo que dice aquí el Señor, dice, su divino poder, y ahí también en la Reina Valera dice lo siguiente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjese cómo lo dice la Reina Valera. Dice, las cosas que pertenecen a la vida es para lo nuestro y a la piedad tiene que ver con Dios, ¿ya? Dice, podamos repetir todo juntos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida es para usted vivir con el Evangelio, pero administrando todo esto en su relación horizontal con el prójimo, a la vida. Sí, Y a la piedad tiene que ver con la dirección vertical, con Dios, ¿ya? Las cosas que pertenecen a la vida es la cotidianidad que usted vive con sus seres queridos, con la iglesia, con los hermanos, con sus familiares, con su colega de trabajo, etcétera, etcétera. Y a la piedad tiene que ver con Dios. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué lindo. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que está diciendo allí el verso 4 dice que nos ha dado, bueno, todo, mire, allí cuando nos dice que todo este recurso que Dios nos ha dado es para la vida y la piedad, ¿cierto? Pero también para su gloria y excelencia. Vivamos no en la mediocridad, sino que para el Señor, para su gloria. Nos llamó para su gloria y excelencia. Comúnmente a veces dice, bueno, hermano, ¿usted podía coordinar? No, es que no estoy preparado. Hermano, ¿usted podía predicar? No, no estoy preparado. Hermanos, un soldado, haya guerra o no haya guerra, debe estar preparado, listo. Entonces, cada uno de nosotros, si usted le dice, hermana, sabe, ore por mí, estoy pasando por un momento difícil, usted tiene que orar en el nombre del Señor, porque usted, el Señor lo dotó con su palabra, con su Espíritu Santo, y usted, una hija de Dios, puede orar e interceder por otro. Muchas veces dice, bueno, uno dice, bueno, que lo haga el pastor. ¿Sabe? El Señor nos ha llamado a todos a cumplir la tarea. ¿Qué pasaría si todo está centrado en el pastor? No hay un avance. En cambio, si nosotros cada uno está ejerciendo sus dones para la gloria del Señor, lo va realizando y de tal manera se siente partícipe. Mire, dice allí lo siguiente, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Como Dios, con todo esto, Dios te ha dado tantas bendiciones. Hay un himno, dice, eh, eh, hay un himno, dice, cuentas ya, bendiciones, bendiciones recibirá. ¿Cómo dice ese himno? El de las promesas. Bendiciones. Bendiciones Dios te Ese manda manda, más. Exactamente. bendiciones Bendiciones te te sorprenderán sorprenderán. cuando veas Sea lo lo que que Dios Dios por por ti. ti Sí, hará. hará. Y ahí dice, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece esta cruz llevar? Cuenta las promesas que el Cuenta Señor. las promesas que el Entonces Señor. aquí, ese himno fue inspirado en esta parte del pasaje. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas
para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Han escuchado de repente uno dice, andamos en lo natural y en lo sobrenatural? Yo creo que nosotros andamos en lo natural, pero no en lo sobrenatural. Aquí somos, el Señor nos dice que no es una vida sobrenatural, sino que dice, somos participantes de la naturaleza divina. Porque si andamos en lo sobrenatural, es otra dimensión, po. Mientras estemos aquí en el mundo, somos participantes de la naturaleza divina. Por eso estamos en esta lucha constante entre la carne y el espíritu, batallando constantemente. Usted y yo estamos batallando con el pecado, ¿cierto? Entonces, dice que Él nos hace participantes de la naturaleza divina, ¿ya? Una naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros ahora, al ser participantes de la naturaleza divina, al tener una relación con Dios, nos damos cuenta cuando pecamos, cuando fallamos. En cambio, el hombre natural, ¿ya? El hombre que no conoce a Dios, eh, porque está enceguecido, no sabe nada cuando peca, sabe que está en maldad, pero en cambio nosotros una alarma en nuestras vidas, es el Espíritu Santo que gime por nosotros y se activa la alarma inmediatamente cuando fallamos o pecamos al Señor. Fíjese, uno de otra manera, cuando le falla, uno trata de esconder, pero sabe, tarde o temprano, uno dice, bueno, nadie va a saber esto, pero sabe, Dios lo sabe y usted lo sabe. Entonces dice acá, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia se define en la Real Academia del Diccionario que significa deseo desenfrenado o apetitos carnales, significa la palabra concupiscencia. Ni se le no ocurra, gratos a Dios. ni se le ocurra, porque una hermana, tiempo atrás, dicen algunos, que le gustó esta palabra y oraba y decía, Señor, te pido que le dé más concupiscencia a mi pastor, porque le sonaba tan lindo, concupiscencia, pero la definición de la palabra es eso, tiene que ver con el gestar el pecado. Y como dice el libro de Santiago, esto da a luz el pecado y el pecado la muerte. Y claro, es como Sí, cuando se gesta un son, bebé en el vientre de una madre, son, así también la concupiscencia gesta el pecado. son deseos. Deseo pecaminoso. Bueno, después en el verso 5 en adelante, en el verso 5 en adelante, dice lo siguiente. Hay dos puntos y coma. Dice, vosotros también, poniendo con toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, tenemos que ir creciendo. Cuando habla del crecimiento del cristiano, así como uno crece en membresía, pero aquí lo que está abordando es el crecimiento en Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida piadosa. Por eso dice, allí dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento que dice dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mire, cuando hablamos del conocimiento del Señor, eh, es el conocimiento de Cristo en nosotros, es grande, es completo, es íntimo y profundo. Ese es el conocimiento de Cristo en nosotros aquí, como lo revela Pedro. Grande, completo, íntimo, profundo. Grande, completo, íntimo, profundo. Entonces, si usted mira, dice, ¿qué es lo que debemos añadir a la fe? Se mencionan 7 cualidades o fortalezas espirituales que un creyente debe cada día ejercitar. Como en la predicación, en otro grupo también le decía, uno por día, uno por semana.
perdón, uno al día por los 7 días de la semana. Ahí está. Usted cuenta. ¿Cuál es el primero? A la fe hay que añadirle Virtud. virtud, lo primero. Después de virtud, ¿qué vendría? Conocimiento. Después, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 7. Y en la Biblia, la palabra 7, ¿qué significa? Significa plenitud, completo. La palabra 7 es el número de Dios. Por eso el Señor nos hace participantes de la naturaleza divina, porque nosotros no éramos capaces, pero gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo somos llamados a ser parte de esta naturaleza divina que el Señor allí nos mantiene. Nos mantiene allí con estas cualidades. Entonces, estas cualidades deben estar en nosotros. Y si podemos allí, podemos ir definiendo cada uno de ellos. Eh, Cuando hablamos de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, eh, el cristiano debe esforzarse por añadir más y más a su vida eh, estas cualidades que son espirituales. La diligencia debe de siempre formar parte de la vida de los cristianos, ser diligente, no perezoso. Entonces, aquí la fe nos está llevando a tomar una actitud, una actitud. ¿Se acuerdan que también Pablo cuando dice eh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor? ¿Cómo nosotros podemos crecer o cómo podemos tener fe? Por medio de la palabra. Si no estudiamos la palabra, es difícil. Bueno, el día miércoles me hacían la pregunta, ¿qué pasa cuando la gente hoy día toma con tanta liviandad el Evangelio? O de repente abusa de la gracia del Señor. Yo le respondía a la hermana que me preguntó en la Academia Bíblica, le decía, hermana, esas personas que preguntan nunca han estudiado la palabra de Dios en comunidad. Lo segundo, tampoco estudia la Biblia constantemente. Solamente toman pasajes aislados y toman versículos fuera de contexto y hacen su propia interpretación para justificar su vida, quizá religiosa, o sus pensamientos que ellos tienen en cuanto a la fe. Pero ¿quién debe transformar nuestra vida? La palabra del Señor debe moldear nuestra vida, no nosotros de ser opinólogos en los temas de la Biblia, sino que la Biblia transforme nuestra mente, nuestro corazón. Y hablemos, como dice el Señor allí a través de Pablo, tengamos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es estar empapado de la palabra del Señor, estar saturado de esta, así como usted, la esponja, usted cuando lo coloca ahí en el agua, absorbe el agua, ¿cierto? Usted también debe ser como una esponja, está saturado del conocimiento de Dios, absorbe este conocimiento como esa esponja, de tal manera que tiene ese contenido. El cristiano debe añadir a la virtud conocimiento, conocimiento, lo que viene ahí del griego, la gnosis, lo cual denota la inteligencia, el entendimiento de las cosas de Dios. Eso tiene que ver con el entendimiento. ¿Cuántas veces el mismo Señor decía, mi pueblo pecó por falta del conocimiento, por falta de conocer mi palabra? Entonces la palabra dominio propio también viene de allí, una palabra griega, en la cual denota una persona que tiene el dominio, el control a sus deseos y pasiones que combaten contra el alma, donde el Espíritu Santo viene a ser el árbitro. Por eso allí la palabra dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea hacerlo todo para la gloria del Señor. Cada cristiano necesita este dominio propio para poder decir no al pecado,
sí a la voluntad de Dios y poder obtener la corona de vida. El cristiano también debe añadir al dominio propio paciencia, perseverancia. Y la perseverancia, la cual allí dice, en los tiempos difíciles de nuestra vida, es importante mantenernos firmes. Al momento de la crisis, no abandonar el barco, todo lo contrario, es quedarnos allí. Para poder entrar en este reino de los cielos necesitamos mucha paciencia. Vivir en este mundo con tantos altibajos que a veces las presiones y las tensiones a veces nos hacen perder la paciencia. Pero no olvidar que la paciencia también es el fruto del Espíritu Santo, como dice Pablo. Para poder entrar a este reino necesitamos caminar bajo la guía de su palabra. El cristiano debe añadir también, dice, de la paciencia, perseverancia, la piedad. Y recién lo definimos al comienzo de los primeros versos. La piedad tiene que ver con Dios. También denota humildad, reverencia hacia Dios. Habla de adoración, contemplación. La piedad me lleva a contemplar a Dios. ¿Usted contempla a Dios en su adoración o solamente repite porque hay que repetir una oración? Yo creo, hermanas, mis hermanas, en este momento hay que estudiar la Biblia con contemplación. Yo sé que usted cuando sale de vacaciones y se va por esos lugares tan hermosos, a la montaña o al mar, empieza a contemplar la creación, ¿cierto? Le impacta todo lo que allí usted está viendo con sus ojos. Esa misma actitud cuando se acerca a la palabra del Señor también contempla a Dios. Hoy día también aprendamos a estudiar la Biblia a través de la contemplación. Contemplar a Dios es eso, hermana, es tener esa actitud de adoración a Dios, de reverencia. Y qué lindo tener esta mirada así de contemplativa, porque cuando tenemos esta actitud contemplativa de las cosas del Señor, nuestra vida es más, oxigenamos nuestra fe, nuestra mente, nuestra vida espiritual, y no estamos allí solamente porque hacemos las cosas porque hay que hacerlas, sino que más bien obramos bajo la guía de su palabra y la guía de su espíritu. La contemplación, no olvide este punto, contemplar a Dios. Muchas veces los creyentes manifiestan una paciencia hacia las adversidades de la vida, pero sin un motivo que brote de un respeto y reverencia hacia Dios. La paciencia es positiva cuando en realidad resulta una sumisión a los problemas de la vida para agradar a Dios. El cristiano debe añadir a la piedad fraternidad, porque en lo fraterno, entre nosotros, cuando oramos los unos por los otros, mantenemos eso fraterno. Tú me ayudas, nos ayudamos en oración y todos juntos, abrazados, nos abrazamos, nos estimulamos como dice la palabra, a la fe y a la buena obras, pero lo hacemos también que tiene que ver con la vida en comunidad, la vida cristiana, comunitariamente. El Señor no nos manda a ser llaneros solitarios. El amor fraternal debe estar constantemente en nosotros. Y el último eslabón que se menciona, el amor, que se usa en este texto, la cual denota un amor sacrificial, con el cual Dios nos amó y entregó a su propio Hijo, y que tenemos que imitar como Pedro constantemente contempló a Cristo como su Señor. Recuerden ese momento cuando él se sintió indigno, eh, y allí el Señor le dice que eche su red. Él se sintió indigno cuando el Señor allí se acercó a él en sus oficios de la pesca. Eh, Señor, tú me dices esto, pero él no había pescado nada. Pero él dice, en tu nombre echaré la red. Y cuando obedeció al Señor, ahí pudo entender
el poder de Cristo obrando en él y pudo también contemplar a Cristo en este hecho portentoso. Como cristianos debemos amarnos con amor, como Dios nos enseña en su palabra. Y ahí tenemos el gran capítulo de, de Pablo en 1 Corintios, el amor, el amor, eh, el amor ágape. Ese amor ágape dice que todo lo sufre, todo lo espera, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, no se irrita, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. ¡Wow! Tremendo. Ese es el amor de Dios. En cambio, el amor nuestro es pasional, pasajero, es la atracción. En cambio, el amor de Dios es distinto. El amor de Dios es sacrificial. El amor, por eso allí, cuando uno entiende a estos apóstoles, cuando escriben, si yo hablase en lengua y tuviera todas estas carisma, y si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como símbolo que retiñe. Bueno, para ir avanzando, ¿qué podemos decir más de este pasaje? Hasta el verso, hasta el verso 15 terminamos. Dice, eh, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, estas cualidades que hemos mencionado, ¿qué va a pasar? Dice, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo, que ese conocimiento tú lo llevarás a la práctica. No sé nada la hermana Gatica, sino la hermana que practica. Entonces, practicando estas virtudes, estas cualidades, dice, porque si estas cosas están en ustedes, como lo dice acá en la NBI, verso 8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Tan claro. Verso 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Eso pasa cuánto creyente hoy día, por no ejercitarse a la vida y a la piedad en estos recursos espirituales, han olvidado de que Dios le ha perdonado, ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida, ha olvidado. No es que han dejado de ser hijos de Dios, no, han olvidado, han perdido esta bendición, esta, esta, esta instancia tan especial que cada segundo que vivimos para Él, seguimos contemplando al Señor. Verso, el verso 10, como dice el verso 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamamiento de Dios, por el llamado de Dios, que fue en quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Se le abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como lo dice acá también la Reina Valera, dice, verso 9, pero si, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me hace sentido cuando Laurita leyó la doxología de la primera carta,
más el Dios de toda gracia, ¿se acuerdan? Que nos llama a su gloria eterna. El mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología. Ahí Pedro elogia a Dios, adora a Dios por lo que Él es. ¿Ya? Y dice el verso 12 acá, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Verso 15. ¿Cómo termina el verso 15? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese, una de las cosas que siempre el Señor nos está recordando. La cultura hebrea era el recordar, una y otra vez recordar. Fíjese, ¿se acuerda cuando se habla de la Shema en Deuteronomio capítulo 6 verso 4? La Shema es, oye Israel, escucha Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y la repetirás a tus hijos cuando estés en el camino, al acostarte y al levantarte, en todo momento. Entonces es la repetición constante. Entonces aquí Pedro lo que está haciendo también es esto de repetirnos estas exhortaciones y amonestaciones. Que el Señor te bendiga y nos bendiga en este día. Y fíjese, le doy una tarea. De aquí al próximo jueves, tratemos de orar y contemplar al Señor mirando esta primera lección. Pero cada día vayamos agregando a esta mañana, hoy día partimos con la fe, ¿cierto? Mañana le agregamos virtud, después el sábado conocimiento, el domingo dominio propio, el lunes paciencia, el martes piedad, el miércoles afecto fraternal y el jueves amor. Porque si estas cosas abundan y están, dicen, no dejarán de estar ociosos, sino que vamos a ir de menos a más. Que Dios nos bendiga, les bendiga en este día, mis hermanas, eh, recordando estas palabras. No sé si hay alguna consulta, pregunta a la lección de qué le pareció al hacer este comparativo entre la primera carta y la segunda carta, cuando vemos primero allí se presenta como solamente como Pedro, pero en la segunda carta se presenta como Simón Pedro. A mí me llamó la atención. En la primera carta presenta su fortaleza espiritual, pero acá en su segunda carta muestra sus dos naturalezas, su débil naturaleza y su fortaleza que el Señor le había dado. Es lo que veo en Pedro. Es una manera de contemplar la escritura. Le dejo este tiempo antes de dejar ceder el paso a Laurita. Consulta, pregunta, abra su micrófono, ya que este es un estudio, no es una prédica. Pastor, me gustaría eh, volver un poquito a analizar un poquito más los capítulos, o sea, los versos 8 al 11, donde dice que, estoy con la NBI, dice, porque estas cualidades, si no abundan en ustedes, o sea, ahí hay una alerta, si no abundan, nos hace analizarnos a nosotros. Si no abundan en ustedes, les harán crecer, o sea, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si están esas cualidades en nosotros, y evitarán que sean inútiles. O sea, si yo tengo estas cualidades, voy a ser fructífera en lo que significa el servicio a Dios. Pero si yo no tengo estas cualidades, voy a ser inútil.
Entonces, es serio lo que está diciendo acá la palabra. Después dice, y evitarán que sean inútiles e improductivas. O sea, si yo no practico estas cualidades, yo no voy a poder dar frutos. No puedo dar frutos para agradar a Dios, para su gloria. No voy a ser efectiva en la obra de Dios, aunque pueda hacer miles de cosas en la obra, como creyendo que lo estoy haciendo muy bien, pero si no tengo estas cualidades, de nada sirve. Y ahí me hace pensar en Corintios 13, donde dice que puedo tener todos los dones, ¿cierto? Pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe, un símbolo que retiñe, que hace ruido nada más. Pero para el Señor no es válido, ni miles de cosas que yo pueda hacer. Estamos hablando de lo que significa el servicio al Señor, como cristiana, como hija de Dios. Después el 9 dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista, o sea, es como que tiene todo el conocimiento, pero no le sirve de nada. Puedo tener llena mi cabeza de teología, de Biblias, de versiones y todo, pero si yo no vivo estas cualidades que hay que existir en una hija de Dios, soy como una persona ciega, que no veo. No veo. Tengo acá la Biblia, la puedo leer, pero no la estoy practicando, no la estoy viviendo, entonces estoy como una persona ciega que no ve. Y se olvida de que ha sido limpiada de sus antiguos pecados. O sea, es hacer la cruz de Cristo en vano. Eso es. O sea, que no tuvo valor el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Porque dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, ahí viene, hermana Laurita, por lo tanto, o sea, ten en cuenta esto es lo más importante. Por lo tanto, y pone una coma ahí, hermanos, esfuércense. Hermanas, esfuércense. Hermana Laurita, esfuérzate. Esfuérzate, ¿por qué? Por adquirir estas cualidades, por tener estas cualidades. Y nosotros nos conocemos, sabemos que nos falta. Sabemos que a lo mejor me falta la paciencia, me falta la paciencia, yo lo reconozco. Nosotros sabemos lo que nos falta, hermana, entonces ante el Señor, volvamos en casita, en el silencio ahí con el Señor, pedirle al Señor por estas cualidades y decirle, Señor, perdóneme porque esto yo no lo estoy viviendo. Y si no lo tengo, Señor, por favor, ayúdeme a tener esta cualidad, a vivirla, a adquirirla, porque va a ser la forma en que vamos a ser eficaces en el servicio para el Señor. Dice, esfuércense más todavía, o sea, y si las tengo, esfuércense más. O sea, nos sigue poniendo la vara todavía más alta. Sigan más, esfuércense más. Todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Dios nos eligió a nosotros. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. O sea, no caeremos jamás. Vamos a mantenernos firmes en el Señor cuando estamos viviendo estas cualidades que deben estar en una hija del Señor. No caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Eso es lo que yo enfatizo en este momento, Pastor Luis. Me remece, me hace evaluarme. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. ¿Alguien más en relación a lo que hemos estado estudiando hoy día? Eh, sí, yo decir ¿Me también que escuchan? esto es como complementar los frutos del Espíritu, Amén. ¿cierto? Tenemos que ir añadiendo estas virtudes y todas esas cosas y también tenemos que morir al Sí. yo, porque la carne es la que nos impide que todo esto que sabemos no se vea, porque somos tan pecaminosos, ¿cierto? O tenemos la coraza,
o mostramos una cara y podemos tener este conocimiento, pero si no sacamos esta cascarita, que yo soy yo y que yo sé y que yo sí, que yo allá, no se va a ver esos frutos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar esa parte que es tan importante y que todos la tenemos. Si no hay nadie que se salve, no hay ni justo con el Señor. Entonces, como decía Pablo, lo que yo quiero no hago y lo que no hago es ¿cómo es? Lo que, Lo que quiero hacer no hago y lo lo que que no aborrezco, hago eso hago. Sí, claro. Entonces, es una lucha constante que tenemos día a día que ir venciendo, pues, pero solamente el Señor es el que tiene que orar en nosotros, tiene que orar en nosotros día a día y nosotros tenemos que estar dispuestas a que el Señor sea el que viva en nosotros, pues, para que Él vaya aflorando todas esas cosas, muriendo a nuestro yo principal, pues. Sí. Yo creo que es nuestra barrera más grande que tenemos nosotros, es nuestra lucha día a día. Amén. Eso, Gracias, sí. hermana Gloria. Mire, ahí también, también un recuadro, ¿cierto? Los 4 pasos para una lectura diaria. ¿Lo están viendo, no? sí, amén. Ya dice 4 pasos. Ujú. Dice, la razón de ser del universo es que Dios muestre la grandeza de su gracia. Y por eso existimos para disfrutar a Dios, que ayudar a otros a disfrutarlo. Es lo que hoy día también, con esta enseñanza, yo le estoy llevando a esto, Mm, a que disfrutemos a Dios. Entonces, este es lo que le hablaba adelante, pues, contemplar. Tenemos que contemplar la escritura. Aquí, al leer hoy día, podemos hacer esta pregunta: ¿de qué forma este pasaje muestra la gracia de Dios o el Evangelio? ¿Qué otro aspecto del carácter de Dios veo en este texto? Entonces, importante. Primer paso, contemplar. Lo segundo es la introspección de lo que he leído. ¿Qué es lo que más me cuesta poner en práctica? ¿Por qué? El tercer paso, aplicación. ¿Cuál fue el versículo que más me impactó? Eso es lo que quería preguntar, pues. En lo que hoy día leímos acá del 1 al 15, ¿cuál es el texto que más mm. me impactó en cuanto a la aplicación? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy con lo que he aprendido? Ahí quería llegar en la aplicación. ¿Qué es lo que le impactó de estos versos? ¿O qué versículo le impactó? Para luego ya orar el cuarto paso. Entonces, el cuarto paso es la oración. Y si transformo el versículo que más me impactó en una oración y si medito en él a lo largo del día. Maravilloso. Pastor Luis, ¿eso lo puede compartir en el grupo WhatsApp, por favor? Los 4 pasos. Sí, que no los alcancé a anotar. Ya, te lo Sí, explico. De nuevo ya lo muestro ahí de nuevo. Ahí está, ¿ves? pero, ¿Lo están viendo? pero si los puede poner, Ya. Pastor, pero esto está quedando grabado, pues la Ah, verdad. predicación está Sí, grabada, la puede enviar al WhatsApp después del ya, ok. ok, Ministerio de Mujeres, Ahí ¿sí? está. Ya, es ufa, contemplación, introspección, aplicación y oración. ya, pastor. Bueno, dejo a mi esposa. Pastor, Muchas gracias. Vamos a orar al pastor, Señor. pastor, Dígame. le quería hacer, mire, un alcance. A mí me gustó mucho el pasaje, todo, me encantó, Pedro, pero Pedro se despide aquí en esta carta, Se está despidiendo. Sí, sí, se está despidiendo, ¿cierto? se está despidiendo, hermana. Sí, ya, pastor. Gracias. Eso es. Bueno, vamos a orar al Señor. Amén. Como siempre le digo, hay que tenemos que orar y pedirnos al Señor. Padre, muchas gracias porque nos haces partícipe de esta naturaleza divina. Qué bueno es contemplar tu palabra, pero también en esta introspección
ver nuestros errores, donde hay que corregir. Si, Señor, estamos viviendo en una mediocridad o en una superficialidad y no una vida profunda, te pedimos perdón. Señor, el reto hoy día viene hacia nosotros. Hacer de tu palabra que vayamos creciendo. Como dice allí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Señor, que queremos siempre recordarle de la obra de Cristo en nosotros. Por lo cual, dice, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección. Gracias, Señor, porque tu bendición está siempre y la debemos proclamar, porque tu palabra es tan viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos. En el nombre de Jesús, amén y amén.